Hola, bienvenido. Aquí aprenderás todo sobre el contrato de promesa en derecho. Estás viendo todo el contenido que tendrá el vídeo. Partimos con la regulación. El Código Civil no dedicó ningún título a la regulación del contrato de promesa. La única norma que en términos generales se refiere a ella, es el artículo 1554 del Código Civil. En este artículo no se contiene definición alguna del contrato, sino que una enumeración de sus requisitos. En términos generales, la doctrina ha dicho que es aquel por el cual las partes se obligan a celebrar un contrato determinado en cierto plazo o en el evento de cierta condición. Y, en términos más estrictos, aludiendo a sus requisitos, es la convención escrita en virtud de la cual las partes se obligan a celebrar un contrato de los que la ley no declara ineficaces, dentro de un plazo o condición que fije la época de su celebración, y debiendo especificarse en ella todas las bases que constituyan el contrato prometido, de modo que solo falte la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriben. ¿Muy confundido? Aquí veremos sus características, para que puedas entenderlo mejor. Del artículo 1554 del Código Civil, se desprenden las siguientes características del contrato. 1. Es general, regula toda promesa de celebrar un contrato, cualquiera sea su naturaleza. 2. Es de derecho estricto, se trata de una norma imperativa. 3. Es un contrato bilateral, engendra obligaciones para ambas partes. Lo anterior sin perjuicio que el contrato prometido pueda ser a su vez unilateral o bilateral. 4. Es un contrato preparatorio, pues tiene por finalidad celebrar otro contrato. 5. El efecto único de la promesa es el derecho a exigir la celebración del contrato prometido y, en consecuencia, solamente da origen a una obligación de hacer. 6. El contrato de promesa es siempre solemne, y debe constar por escrito. 7. Momento de celebración, es un contrato que necesariamente debe contener una modalidad, es de la esencia del contrato, el plazo o la condición que fijen la época de su celebración. 8. Es un contrato principal, la promesa es un contrato independiente del contrato prometido, porque existe válidamente siempre que concurran las circunstancias indicadas en el artículo 1554 del Código Civil. 9. Genera una obligación indivisible, la de celebrar un contrato. 10. Genera una acción de carácter mueble, la acción para exigir el cumplimiento del contrato prometido tiene carácter mueble, aunque tal contrato sea el de compraventa de inmuebles. En efecto, con tal acción no se reclama la entrega de un bien raíz, sino el cumplimiento de una obligación de hacer, y los hechos que se deben se reputan muebles, artículo 581 del Código Civil. Ahora veremos los requisitos del contrato de compraventa. Primero, la promesa debe contar por escrito. Segundo, que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaren ineficaces. Tercero, que la promesa contenga un plazo o condición que señale la época de la celebración del contrato prometido. Cuarto, que en la promesa se especifique de tal manera el contrato prometido, que solo falten para que sea perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban. En cuanto a la inscripción del contrato de promesa de compraventa, es de común ocurrencia que los conservadores de bienes raíces, a petición de la parte interesada, inscriban en el registro de hipotecas y gravámenes, los contratos de promesa de compraventa. No es legalmente admisible la inscripción de una promesa de compraventa, no obstante que nuestros conservadores frecuentemente les den acceso a sus registros. El artículo 103 del Código de Minería permite expresamente la inscripción de una promesa de compraventa. ¿Sabías que no es posible atacar por lesión enorme la promesa de compraventa de un inmueble? En un fallo del año 1970, de la Corte Suprema, se descarta tal posibilidad, afirmándose que compraventa y promesa de compraventa son contratos distintos, el primero genera una obligación de dar, y el segundo una de hacer. Veamos las normas relativas al contrato de promesa, en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Se prohíbe la celebración de contratos de promesa de compraventa, si están pendientes trabajos de urbanización. La prohibición se encuentra explícita en el artículo 136 de la ley. Ahora veamos los efectos del contrato de promesa. El contrato de promesa crea una obligación de hacer, la de celebrar el contrato objeto de la promesa. Ante el incumplimiento de una de las partes contratantes, el otro de los contratantes podría accionar. 1. Se demanda el cumplimiento forzado del contrato de promesa. Podría una de las partes, establecida que sea la existencia de la promesa, solicitar al juez que apremie al contratante renuente para que celebre el contrato, y de negarse éste, dentro del plazo que le señale el tribunal, podrá pedirse al juez que suscriba dicho contrato por la parte rebelde. En este punto, tiene importancia el título en que consta la promesa.
Si consta en un título ejecutivo, escritura pública, podrá solicitarse su cumplimiento de acuerdo a las normas del juicio ejecutivo de obligación de hacer. En caso contrario, deberá prepararse la vía ejecutiva o promoverse previamente una acción ordinaria destinada a declarar la existencia de la obligación de celebrar determinado contrato. 2. Situación cuando los demandados o los demandantes fueren dos o más personas. Siendo la obligación que emana del contrato de promesa una obligación de hacer, tiene carácter indivisible. Por tanto, si los deudores son varios, cada uno de ellos puede ser obligado a satisfacer la obligación en el todo, en la medida que ello fuere posible, lo será si se prometió vender bienes muebles que están en poder del demandado, pero no lo será si lo que se prometió vender fuere un inmueble o un bien mueble registrable, pues en tal caso todos los propietarios tendrían que suscribir la escritura de compraventa. Desde el punto de vista de los acreedores, todos los comuneros, y no solo uno o algunos de ellos, deben solicitar el cumplimiento del contrato de promesa. Por último, veremos las formas de extinguir el contrato de promesa. 1. Por su cumplimiento. 2. Por resolución del contrato. 3. Por resiliación. 4. Por la pérdida de la cosa objeto del contrato de promesa. 5. Por devenir imposible el hecho objeto del contrato prometido. 6. Por devenir ilícito el contrato prometido. 7. Por vencimiento del plazo extintivo. 8. Por la prescripción de las acciones destinadas a obtener el cumplimiento del contrato de promesa. Felicidades, has terminado de ver el vídeo. Muy bien. Ahora eres experto en la materia de contrato de promesa. Hasta pronto.